¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo a compartirles una idea súper sencilla con las cosas que compré de la colección de Barbie en la tienda de Prichos. Ya saben, quienes están aquí por primera vez y no saben qué es Prichos, Prichos es una tienda que está ubicada en la cadena comercial Walmart y Aurrera, y todos los artículos cuestan 20 pesos. Entonces yo estuve comprando por ahí 4 o 5 cositas de esta colección porque la verdad no soy fanática de Barbie. Por cierto, que ya está llegando una nueva colección, por ahí la hermosa de Pilar. Hermosa, te mando un beso y un abrazo. Me pasó algunas fotitos sobre una colección nueva que está llegando a Prichos, que es con temática de cactus. Así que por aquí se las voy a estar compartiendo ahorita para que ustedes vayan checando lo nuevo que está llegando. La verdad, a mí también me gustan mucho los cactus y pues ya iré pensando en qué voy a comprar, porque ya saben que desde que inicié mi reto estoy haciendo mis compras muchísimo más elegidas, porque ya sabemos que precisamente por ello realicé mi reto, para que se vayan dando idea de qué tipo de cosas van a salir. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar y les voy a mostrar a detalle cómo quedó esta bonita libreta. Y bueno, chicas, pues ya antes de mostrarles lo que es el contenido de esta libreta, que quedó muy linda y es pues muy sencilla y muy práctica, las y los invito a que si no están suscritos al canal y este tipo de contenido les gusta, donde yo les brindo pequeñas ideas, donde ustedes pueden realizar este tipo de pequeñas manualidades o libretas súper prácticas. Suscríbanse al canal si es que no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video, y de repente dense una vuelta por acá porque a veces no sé qué pasa, que las notificaciones no se activan. Y también regálenme su manita arriba y déjenme sus comentarios, porque todo eso es súper importante para mí. Y bueno, ahora sí, pues vamos a ver la libreta. Y miren, chicas, básicamente la bolsita la compré porque la libreta va aquí adentro, cabe perfectamente bien, cabe súper bien, entonces se puede decir que es su estuchera, y por eso decidí elegir el papel así a rayas, porque si nos percatamos, pues aquí trae el diseño con estas líneas en color negro. Entonces por eso elegí este papel. Me gustó mucho el resultado. En cuanto a tutorial, no voy a dejar como tal porque es una idea súper sencilla. Entonces después de esto sí viene la parte, por si a ustedes les interesa, la parte más complicada, se puede decir, que no es tan complicada, pero para quienes quieran verlo a detalle, es cómo forré lo que es la pasta, porque esta está compuesta de dos partes, que es este cartoncillo de aquí y este pequeñito, que es donde va este broche. Entonces esa parte se va a ver muy bien para que ustedes sepan cómo realizar lo que es esta pasta, por así decirlo, tanto por el frente como por detrás. Y sobre todo decidí utilizar este tipo de broche que es súper básico de papelería, muy sencillo, que ustedes pueden conseguir muchísimo más fácilmente que conseguir lo que son las anillas o argollas. Entonces esto lo podemos conseguir fácilmente en papelería. Es el tipo de broche que podemos conseguir en cualquier papelería y el que hemos ocupado a lo largo del tiempo. Al menos yo desde siempre los conocí para archivar nuestros documentos. Entonces aquí utilicé lo que es el llavero o el colgante, pero le quité la borlita, que eso lo voy a utilizar quizá en otro proyecto, porque aquí se veía muy grande, incluso en la bolsita también se veía muy grande. Entonces decidí quitarle únicamente lo que es el silicón para que me adornara la parte de aquí, y en lo que es el broche, antes de ya atraparlo completamente por detrás, lo que hice fue meter estos dos listoncitos aquí para que le dieran un toque de color y se viera de esta manera. Ayer en el live breve que les compartí, les mostré más o menos cómo iba y ustedes pudieron observarlo. Entonces vean qué bonito se ve esta aplicación con la imagen de Barbie. Creo que ya cambió totalmente a como lo vieron ustedes el día de ayer, se ve muy distinto. Y esta pasta pues nos quedó bastante dura, tanto por el frente como por la parte de atrás. Aquí podemos ver el broche, y el contenido pues ahora sí que se va a variar de acuerdo a lo que ustedes le coloquen. Yo le metí muchas hojas recicladas de cuadernos de mi hija, porque les comenté que tenía muchas hojas de
de cuaderno para poder reutilizar. Entonces, esta medida ahí la van a ver. Me parece que la medida hacia lo largo de este cartón es de 18 centímetros y este es de 2. Entonces más o menos mide de largo 20 centímetros y de alto nos mide 11. Lo hice de esta medida para que me cupiera perfectamente en lo que es mi bolsita y pudiera yo contenerlo aquí. Ajá. Lo abrimos o la abrimos más bien y por eso tiene esta función que yo lo hice de estas dos formas para que nosotros podamos utilizarlo de esta manera, ¿ok? De este lado lo que hice fue pegar mi cartulina por dentro y colocar aquí este bolsillo con esta imagen de Barbie que es veterinaria. Y las notas adhesivas que vienen en tira larga lo que hice fue partirlas en 3. Aquí coloqué uno de los blocks y lo que hice fue meterlo en lo que es el bolsillo. Ahí podemos ver el medio círculo. Y entonces aquí empotré de alguna manera lo que vienen siendo estas notitas adhesivas y que se ven muy bonitas en la parte de aquí. Obviamente en este bolsillo podremos meter otro tipo de cosas, pero yo aquí lo hice así para que se viera el ejemplo y quedó muy bonita esta parte. Los separadores, el papel que yo utilicé o las imágenes que utilicé, ya saben que yo lo que utilizo y que lo encuentro disponible en la red, se los comparto en Encantito Comunidad. Esto es en Facebook para que si ustedes desean utilizar algo para este proyecto, ahí lo van a poder encontrar. Y de este lado utilicé esta primer portada y coloqué diferentes imágenes convirtiendo los stickers en clips. ¿Cómo los convertí? Pues únicamente con mis clips grandes, no son con los pequeñitos, con los comúnmente que utilizamos para los documentos, sino con los más grandes, que yo tenía por ahí algunos de colores, y lo que hice fue pegarlo. De por sí pues el sticker ya trae adhesivo, lo único que hice fue perforar unos círculos con el mismo papel con el que forré lo que es la portada y contraportada y pegarlo por atrás para que esto pues me sirva como parchecito, pero no se vea feo, sino que se vea bien cubierto. Y me quedó con este acabado que se ve muy bonito y pues esto me está sujetando en este caso esta imagen en la que atrás le vamos a poder escribir o pegar alguna cosa y nos va a servir para adornar completamente nuestro primer separador que tenemos aquí. Después sigue mi primer bonche de hojas. Yo aquí hice lo siguiente, chicas, y lo que hice fue pegar en la siguiente portada este sticker. Como estos stickers al ser de agua son gorditos, si yo los dejaba así, esto me iba a bombar mucho lo que era la portada y se iba a engrosar. Entonces, no vi mayor problema en cortar yo mis hojas para que incluso al abrirlo de esta manera aquí se vea lo que es el sticker y dejarle esta pestañita acá. Esta libreta en sí va a ser para anotaciones, para hacer dibujos y para pegar fotografías que vamos a ir incluyendo, que de hecho por eso está pensado que sea tanto con broche o como con anillas, porque le vamos a poder agregar o quitar contenido y no pegarlo directamente, porque si lo pegamos pues obviamente esto ya no lo vamos a poder modificar tan fácilmente como si lo hacemos de esta manera en la que podemos quitar y agregar contenido. Estas hojas, si ustedes se dan cuenta, pues son cuadrícula, entonces por eso no me costó trabajo recortar, porque pues yo me guié con los cuadritos y en todas me quedó de la misma manera. Un buen bonche de hojas de lo que se puede decir que es mi primer separador. Ok, entonces llegando a esta parte ya tenemos otro separador con otro tipo de papel también de Barbie, donde les digo que yo pegué aquí el sticker, que es este otro que está muy bonito. Y aquí tenemos otro separador que es el de conejito. Vean qué bonito se ve súper bonito. Con estas otras dos imágenes que les digo que estas, pues básicamente yo las utilicé porque como la temática es de mascotas y la libreta mi hija la va a utilizar para escribir historias con la mascota, ilustrar, incluso aquí está lo de cumpleaños y aquí le vamos a modificar lo del nombre porque aquí nos dice el día.
y nuestra cachorrita se llama Copito. Entonces vamos a hacer ciertas modificaciones, pero yo lo que quiero es brindarles una idea. Nosotros lo realizamos con esta temática de Barbie y con las mascotitas, pero si ustedes lo quieren realizar con otra temática, pueden utilizar la misma estructura, únicamente cambiando los diseños del papel y los tarjetoncitos y toda la decoración. La verdad que me encantó cómo quedaron estos stickers de agüita, convirtiéndolos en clips. Vean qué bonitos, me gustaron muchísimo más estos que los clips, porque como les comenté yo ahí en el live del día de ayer, los colores se me hicieron muy fosforescentes y muy encendidos. Es cuestión de gustos, yo sé que hay a quienes sí les gustan esos colores, pero a mí en lo personal no, incluso hasta me lastiman un poco la vista. Entonces por eso fue que decidí comprar estos stickers para convertirlos directamente yo en mis clips. Entonces aquí, al ver el contenido, decidí poner ahora el sticker en la parte de arriba y hacer ese corte en la parte de arriba y dejar todo esto para escritura, dibujo y demás. Es otro bonche u otro tanto de hojas para hacer lo mismo. Y acá tenemos también otro separador, se puede decir. Todos los stickers de agua me gustaron mucho, la verdad. Por eso fue que sí los compré. Y ahora con esta idea pues quedaron súper bonitos. Entonces aquí tenemos otro tanto de... Miren, ya los afé. Y todos los clips, miren, por atrás lo que hice fue ponerles ese parche en círculo y que se ve súper bien. La verdad se ve con un muy buen acabado, a pesar de que es papel. Es opalina porque no es tan delgado el papel, entonces eso hace que quede bien. Entonces tenemos 3 tantos de papel, si nos damos cuenta, 1, 2 y 3. Ustedes le van a colocar las divisiones que quieran con las imágenes que ustedes decidan. Yo de todas formas les voy a compartir las que utilicé por si ustedes deciden hacerlo con esta misma temática. Y en la parte de atrás coloqué otro bolsillo, pero este ya lo tenemos así a lo largo, donde yo incluí el otro bonchecito de notas adhesivas. Aquí lo tenemos. Y también le incluí más tarjetoncitos que habíamos impreso, incluso algunos tags que ella va a poder utilizar para dividir o para decorar la parte de adentro, para escribirle cosas. Aquí le vamos a poder introducir lo que nosotras queramos, ¿ok? Y pues aquí aparte coloqué lo que es el otro bonchecito de notas adhesivas y el otro lo dejé para otro uso, o sea que lo podemos dividir en 3 porque vean, yo lo corté perfectamente en cuadrito, nos queda de esta manera y podemos incluirlos en diferentes proyectos si es que así lo deseamos. Entonces, chicas, así quedó de forma súper sencilla nuestra libreta. La verdad que se me hace que quedó muy bonita y pues es reciclando lo que es las hojas de libretas o de papel. Incluso puede ser papel utilizándolo a una cara, si es que es papel ya impreso. Podemos reutilizarlo igual porque les digo que esto, la ventaja es que podemos quitar y poner el broche, o en el caso que ustedes decidan ponerle anillas, pues lo pueden hacer también con anillas. Yo lo hice con broche de este tipo porque creo que para muchas esto lo pueden conseguir en cualquier papelería y si se dan cuenta hasta lo dejé así en plateado para que hiciera un poco a juego con el troquel que yo puse acá, porque mi idea era ponerle un listón, cubrirlo con un listón, o sea, poner un listón por aquí y hacerle el moñito por atrás o viceversa, pero me gustó cómo se vio el tono plateado, siento que le da incluso también un toque bonito a lo que es la libreta y así nos quedó de forma súper sencilla. Bien, chicas, pues lo primero que vamos a utilizar son 2 piezas, ya saben, de cartón, papel cascarón, ilustración, alguno que ustedes utilicen o que tengan a la mano que sea grueso porque va a ser nuestra pasta. Entonces ese nos va a medir 11 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho. Van a ser 2 piezas de esta medida y van a ser otras 2 piezas de 2 centímetros de ancho igual por 11 de alto. Porque lo que vamos a utilizar es esto. Vamos a utilizar estas 2 piezas de esta manera, así, ¿ok? Entonces vamos a forrar ahora nuestras piezas. En este caso yo imprimí este papel. Ya saben que las imágenes que utilizo se las comparto en Encantito Comunidad.
para quienes no se han unido a esa comunidad, pueden buscarla, unirse y ahí van a encontrar todo este tipo de archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es forrar esta pieza junto con esta. Las vamos a forrar juntas, separadas por más o menos unos 3 milímetros. Es un pequeño espacio el que va a estar separado, un cartón del otro, y así los vamos a unir y a pegar como lo van a ver a continuación. Aquí únicamente es pegar la parte interna con esta cartulina blanca y pues lo demás va a ser perforar con nuestra perforadora doble para meter nuestro broche y todas nuestras hojas, perforarlas y listo. Es una idea muy sencilla, chicas. Entonces, espero que les guste la idea, espero que les agrade, que les sirva para brindarles inspiración y que ustedes lleven a cabo algo muy bonito, no precisamente con este tipo de colección, pero sí con algo que ustedes tengan en casa. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.